que nosotros no estamos de acuerdo con la exposición de motivos de esta iniciativa. En ningún caso hay una falta de compromiso por parte del Partido Socialista Obrero Español con los trabajadores y trabajadoras asturianos. Ni en este caso ni en ningún otro caso. No se lo aceptamos, señorías de Podemos Asturias, bajo ningún concepto. Nuestro partido se funda en una coyuntura de vida insoportable para los trabajadores. La igualdad y también la libertad fueron los principios que motivaron a los primeros socialistas que fundaron las Casas del Pueblo. Y no nos hemos movido ni un ápice de esta postura de nuestros orígenes. Hoy seguimos luchando a diario para dar la vuelta a las políticas en materia de empleo del Partido Popular, de precariedad, de explotación y de pobreza laboral en este país. Nos hemos propuesto derogar la reforma laboral del Partido Popular y queremos acordar un nuevo Estatuto de Trabajadores que recupere los derechos para los empleados en este país y que recupere empleos dignos, estables y salario justo. Por eso no se lo aceptamos, señorías, ningún atropello a los derechos de los trabajadores. Es falso. Se arrogan ustedes en exclusiva un monopolio de las buenas intenciones y de la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores que no les corresponde. Y yo, de nuevo, percibo que ustedes intentan y pretenden sustituir a los sindicatos, a la labor sindical, que son los legítimos representantes de los trabajadores. Y nosotros ya se lo hemos dicho en numerosas ocasiones, nosotros no queremos usurpar la labor que hacen los sindicatos en la negociación colectiva. Y quiero recordar un poco el caso para centrarlo. La licitación realizada para el inicio del presente curso escolar tuvo como resultado la adjudicación a una determinada empresa, que se ha dicho, la productora. Otra de las empresas licitadoras, la UTE Alsa, fue excluida de la licitación por no cumplir el requisito de solvencia técnica consistente en la experiencia en la prestación de servicios de acompañantes de transporte escolar. Disconforme con esta decisión, dicha empresa presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano administrativo dependiente de la Administración General del Estado, que resuelve los recursos presentados en las licitaciones de contratos de mayor relevancia, que fue estimado por el mismo. En este procedimiento tuvo ocasión de formular alegaciones la empresa inicialmente adjudicataria y la Consejería, que efectivamente así lo hizo, en el sentido de defender la corrección de la decisión impugnada. Tenemos constancia de que la gran mayoría de las trabajadoras de la empresa fueron contratadas nuevamente por la nueva empresa, pero desgraciadamente no todas ellas. Por ello, la Consejería, ustedes lo saben, ha pedido a la nueva empresa que subrogue a todas las trabajadoras. Si me centro ya en el petitum de la iniciativa, no entendemos muy bien qué significa eso de habilitar con carácter de urgencia los cauces necesarios para garantizar la subrogación. Si me permiten, yo voy a reinterpretarlo y si entendemos esa pretendida habilitación como una mediación entre trabajadores y empresa, entonces nosotros estamos de acuerdo con esa mediación en los términos expresados ya por el consejero en esta Cámara, pero siempre recordando que su departamento no tiene competencia en toda esta problemática y que una vez conocida la nueva concesión, la Consejería hizo todo lo posible para que se subrogase a todas las trabajadoras. En el punto segundo nos piden al Gobierno que se respeten los derechos laborales de las personas. Hombre, si lo que nos van a pedir es que se cumpla la normativa laboral vigente, pues entonces, por supuesto que estamos de acuerdo porque, además, la comunidad ya la está cumpliendo. Insisto, si estamos hablando de mediación entre trabajadoras y empresa y si estamos hablando de defensa de los derechos de los trabajadores, por supuesto que estamos de acuerdo entonces con la iniciativa. Gracias, señor presidente.